¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Como les contamos, nuestro primer episodio, desde hoy partimos teniendo invitados. Esta vez tenemos al profesor Alfredo Sepúlveda, periodista, magíster en periodismo y ahora cursando, ya terminando, ¿no? No, falta, vamos No, en la mitad. bueno, ya, pero candidato a doctor en historia, ¿cierto? Sí. Alfredo Sepúlveda, un gran amigo nuestro, nos ha acompañado en varias aventuras y hoy vamos a conversar con él sobre periodismo, pero primero quiero dejar a Rafael Mellafe para que los salude el día de hoy. ¿Qué tal, chiquillos? Muy buenas. Como dijo el profe, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar aquí, sobre todo contigo. Un gusto también. Más que tu área de investigación es bastante amplia. Sí. Tienes libros desde fútbol hasta política y ahora historia, así que te felicito porque realmente es súper complicado no casillarse con un solo tema. Así que nada, pues, feliz de estar aquí nuevamente. Alfredo, partimos. Yo quiero conversar contigo, bueno, ambos en todo caso, y la primera pregunta que yo te quiero hacer es algo que estábamos conversando hace un rato con Rafael. Acá en Chile siempre se habla de la aurora de Chile como el comienzo del periodismo en Chile. Pero antes de la aurora de Chile, ¿había algo? ¿Había alguna forma de informarse de lo que estaba pasando en España, en el resto de las colonias, en Chile mismo? ¿Qué ocurría antes de la aurora? No, absolutamente sí. La respuesta sin duda es sí. Uno siempre se tiende a pensar que el pasado es súper como primitivo y es súper sofisticado. Había una cultura de circulación, que le llaman los historiadores, ¿no? De circulación de una comunidad letrada que te enteraba de las cosas vía, del mundo por lo menos, vía las otras publicaciones impresas que había en América Latina. Había una serie como de pasquines impresos de aparición esporádica. Bueno, en Lima estaba que es bastante, pero ahí yo estuve sacando los cálculos de los tiempos. La Gaceta de Lima termina como en 1760 y tanto. Yeah. Pero se sabía que estaba acá. La prensa de Río de Janeiro se lee, la de Buenos Aires se lee, mucho. Que tampoco, pero también es bastante reciente. Sí. Las de España llegan sin regularidad, ese es el problema. Y sabemos por testimonios de la época que ya para el periodo de la independencia y antes de la aurora de Chile, en esos meses antes, circula prensa americana e inglesa, en inglés. Que también tiene que haber habido. ¿no? Claro, sí. Claro, porque no había claro, sí, pues era la. Acá lo que parece obvio no siempre es obvio. No, claro, esa era la manera. Los aviones no existían todavía. ¿Los qué? Los aviones. No, lógico. Pero no era poca. ¿Ya? Y tampoco, y esto que me pareció muy interesante cuando hice la investigación, que tampoco hay una relación con la alfabetización, porque es una costumbre que se perdió en los 1830, calculan 40, que es la lectura compartida, que era la manera normal de leer. La lectura individual es posterior, que tú agarres algo y te encierres solo, porque no hay tanto acceso. Entonces todo lo que se publicaba se leía y hay que multiplicar el alcance de lo impreso por la cantidad de gente que participaba en la escena pública. Lo que pasa es que el índice de analfabetismo era altísimo. Si yo no mal recuerdo, el censo del 36 marcaba algo así como el 50-55% de gente, 12% de gente alfabeta. Sí. Entonces la única forma que los analfabetos se informasen eran tertulias donde el patrón del fondo leía el diario. Claro. Y le ponía, por supuesto, de su cosecha, lo sacaba. Y iba comentando, me imagino, las noticias. Exactamente. Y en los lugares de encuentro, en los bares, en las chinganas, en las tertulias, las salidas de la iglesia, en las plazas. Y lo que también he inferido yo, que tal vez tampoco hay una relación entre clase social y analfabetismo, porque tiene estas clases, estas clases medias de esa época, como no sé, los talabarteros, ponle tú, que probablemente son analfabetos, pero tienen su capital, tienen su pequeño emprendimiento, se diría hoy día. Entonces pareciera ser que la esfera pública, ¿cómo se llama así? Es mucho más amplia de lo que suponemos. Y si volvamos son 200 personas. Volvamos a los contenidos de colegio. Comienza el proceso independentista en Chile, ¿cierto? Y aparece nuestra aurora de Chile, Fray Camilo Enríquez. ¿Por qué es tan importante la aparición de este periódico, no diario, periódico, ¿cierto? Sí, de circulación martes, jueves, me parece, y después al final está saliendo algunos sábados también. No son noticias, eso es lo que trato yo de ser cuando hago clases. No es el periodismo que conocemos ahora,
es más bien, hoy día lo llamaríamos propaganda política. Pero, claro, sí. pero está bien, eso es la definición de periodismo que hay en 1812. Es una propaganda política bastante sofisticada que consiste en ensayos, en en piezas ensayísticas, en discusión, en debate. Incluso poemas. Y hay algunas noticias también, y hay informes del tiempo, sí, y ventas de carruajes, y publicidad, hay algunas. Pero yo creo que la importancia es que, y esto es muy Camilo Enríquez, digamos, que la idea de la autonomía después de la independencia, él trata de conciliarla con el catolicismo. Porque eso es fundamental para que esta cuestión se entienda. O sea, si esto está fuera del catolicismo, está fuera de la idea de unión. Uh-huh. Entonces lo que él hace, el Aurora de Chile, a través de sus escritos, es justificar la idea de que la revolución que vamos a dejar al rey de alguna manera, primero un poco en forma de autonomía y después francamente con independencia, ya que el poder viene del pueblo hacia el rey, simplemente estamos retomando el orden natural de las cosas. Dentro de la idea de Dios, que tiene que ver con esto también, o sea, dentro de la idea católica. Y eso él intenta incidir en la opinión pública con eso. Lo que pasa es que sus enemigos no tenían la herramienta tecnológica que es la imprenta. La imprenta es lo más importante aquí porque es lo que marca la diferencia y lo que marca, yo tengo ahí la sospecha que también de que psicológicamente el poder de la palabra impresa es superior al poder del manuscrito. Porque sí, hay manuscritos en esa misma época en contra de, pero ninguno ha sobrevivido. Era como de segunda categoría el manuscrito una vez que tú tienes la hoja impresa. Y la hoja impresa local, aquí, que también es bastante interesante. Estas cosas como uno no se da cuenta, como que las da por sentado. ¿Y esa imprenta quién le trajo? Esa imprenta la trae los que están, la junta que está antes de Carrera la encarga a Estados Unidos y Carrera da su golpe de Estado y llega cuando ya está Carrera en el poder. Ah, perfecto. Esa es la traída. Y tiene que ver no llega en el periodo español. No. No hubiera llegado tampoco. Pero pasa eso, digamos, Carrera como que le cae del cielo, porque ahora después Carrera es un emprendimiento de este tipo que se llama Mateo Hebel, que estaba acá en Santiago, que es un americano, sueco, gringo que vivía acá, que es el que hace el contacto con el cónsul, con Poinsett, que es el amigo de Carrera, y ahí se articula la cuestión. Pero viene como un negocio de Hebel, y después Carrera se la compra, Hebel se la vende a bastante más precio de lo que valía, hace su negocio también. Ahora, a favor de Hebel hay que decir que fue bastante patriota, terminó preso en Juan Fernández después para la reconquista y todo, pero el pavo de Chile. Hicieron su negocio. Pero fíjate que es tan importante lo que hablas tú, de que la iglesia o la fe tiene que estar permanentemente presente, porque si no, toda esta nueva organización se iba a caer a pedazos. Claro, evidentemente. Entonces, ¿cómo tú ves cómo esa idea va siguiendo? Incluso cuando Chile ya es un país independiente, 1818, cae en una contradicción, porque el pueblo había derrocado entre comillas, al monarca, se había ido contra la autoridad, pero ahora tenía una nueva autoridad a la que tenía que respetar. Y ahí de nuevo el periodismo entra, o las publicaciones, digamos, entran a jugar un rol fundamental, porque si no íbamos a seguir en esta suerte de ciclo sin fin de revuelta. Así es, sí. Ahora, estamos hablando de la Aurora de Chile, hablamos de Fray Camilo Enríquez. ¿Tú sabes cuál fue el segundo periódico? ¿Tú sabes? Sí, el Monitor Araucano. El Monitor Araucano. Que es un periódico de guerra, es la misma imprenta. Es el mismo Camilo Enríquez, le cambia nombre a la Aurora de Chile porque en abril del 13 empieza la guerra. El Monitor Araucano es un periódico de guerra, publica muchas partes de batalla, yo creo que es como el antecedente del reportaje periodístico sin procesar, porque es parte de batalla copiado tal cual. Muy poco intelectualismo en el Monitor Araucano, pero algo hay. Y en algún momento, no recuerdo bien el año, pero también en esta época Carrera saca otra con la misma imprenta, que es el Semanario Republicano. El Semanario Republicano convive con el Monitor Araucano, son prácticamente iguales, si ven las dos copias es casi lo mismo con un título distinto, pero ese sí es intelectual, ahí sigue publicando ensayos, y ya la cuestión se pone más
Enrique ya la cuestión se pone más difícil, porque Camilo Enrique, después, esto lo ha estudiado mucho Gabriel Cid y otros historiadores, no se pone tan independentista al final, está medio arrepentido al final de su vida Camilo Enríquez, porque pasan por la guerra, entonces ya no les parece tan buena idea de extremar tanto las cosas, ¿no? Y después Camilo Enríquez, si bien no llegan a ser monárquicos, van a estar a favor de una república más bien restringida, más bien que el poder esté. En Camilo Enríquez después la idea de la representación es muy importante, no de la participación directa, sino de la representación mediada. Casi como cosa democracia autoritaria. Claro, cosa que no tiene al principio, pero han pasado por la guerra. Claro. Entonces, quizás, claro, ellos empiezan a pensar, como todas las personas, si es que valió la pena tanto para, ¿o no? Absolutamente. Lo que pasa es que cuando la sociedad se enfrenta a estos queveres tan bruscos, porque, a ver, el proceso de la independencia fue una guerra civil. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, las familias se separaron, los hermanos se pelearon. Las propiedades se perdieron. Las propiedades se perdieron y hubo unos juicios geniales al respecto. Sí. ¿Cómo reconstituyes todo eso? Claro. O sea, ¿hasta dónde corriste el muro? Claro. Y claro, familias rotas, separadas, gente que después no se habla nunca más. Claro, o incluso familias separadas por la muerte. Sí, ¿ya? Entonces, yo creo que varias personas estuvieron como de acuerdo en frenar un poco esta cuestión, claro, sí. Para que no se le arrancara de las manos. Exactamente. Y de ahí un poco surge Diego Portales. Así es. Sí. Ahora, mira, se me siguen ocurriendo preguntas. ¿Cómo era Peter Veneno? Me llegan los verbos, los adverbios. La primera, a partir de tu libro, ¿cierto? Historia del periodismo en Chile. Así se llama. ¿sí? Así se llama. Muy buen libro, después va a salir la imagen ahí. Tengo que decir que en Chile a propósito, ¿ya? Porque no creo que exista un periodismo chileno. ¿Ya? Porque no hay unas características que sean solamente particulares de Chile que te lo definan. Ya. Es lo mismo que se aplica en Chile, tal como se aplica en Argentina. Yo ya sé para dónde iba. ¿sí? Ahora, de lo que tú investigaste, de lo que tú has investigado con todos estos años, ¿cuál crees tú que es como la primera portada, no importa en qué momento histórico, la primera portada que tú recuerdas que viene como a romper esquemas, la primera portada que golpea a la población chilena? ¿Cuál fue la noticia que salió de las que he visto, ¿sí? Yo como cambios de diseño, se me ocurre la del ferrocarril para el fin de la guerra civil, digamos, que cayó la dictadura, cayó el tirano, algo así, que pues los diarios solían ser, hay video, ¿verdad? Solían ser como unas sábanas llenas de papel, así como... Y aquí se puede googlear, incluso uno googlea el ferrocarril, como lo primero que te aparece, el ferrocarril, diario Chile, siglo XIX, un diario, y sale un cuadradito como una caluguita, dice cae la dictadura, una cosa así. Cae el tirano. Esa ¿recuerdas tú que fue como la primera que... Sí, eso en septiembre del 91. ¿Tú te acuerdas de alguna portada que haya marcado tu vida, tu memoria igual? La primera que vi justamente del ferrocarril, con un... No sé si un daguerrotipo, eso que se hacían con línea, que no era foto. Con grabado. Un grabado. Sobre la guerra del Pacífico, sobre el combate naval de Iquique. Ah, no sabía. Y claro, el formato del diario, yo lo tuve en mis manos, era una sábana, una cuestión gigantesca. O sea, el mercurio actual es chico al lado del... Oye, eso es una inversión en plata gigante, eso debe haber sido muy caro de hacer. Seguramente. Sí. Tiene que haber sido. Bueno, entonces, en esta plana que tiene que haber sido de unos 90 centímetros por unos 70, aparece este dibujo, ¿no es cierto? Ocupando, yo diría, 2/3, entonces es como un impacto así visual muy fuerte para la gente, ¿no? Ya, pero una portada contemporánea a tu vida. De ahora, de poco. Sí, tuya. También te lo voy a preguntar a ti. Buena pregunta, ¿eh? ¿Como portada de diario? Sí. No sé, fíjate, no. ¿Y tú? Se cortó pirulín porque quería ser mujer. Yo te tengo una parecida. Esa fue como la cuarta, ¿no? La cuarta. Esa noticia a mí me dejó marcado. Yo tengo que haber tenido 10 años. Y le hizo el amor a un rodamiento. Le hizo el amor a un rodamiento, también la cuarta. Clásico. Sí. Pero hay otra también de Clarín, que el peluquero se salvó por un pelo. Que acá en la peluquería francesa. ¿Ya? Eso es Libertad con... ¿Acá? Sí. Y es un auto que están cortando el pelo y entra un auto en choque y se salva por un pelo, el peluquero no se muere. Renuncia a Galo por Chile.
Renuncia a Hágalo por Chile. Hágalo por Sí, Chile, queda harina para 3 días, algo así. Sí, la Unidad Popular, sí. La Unidad Popular. ¿Cuál otra? No sé. Yo me acuerdo, ¿sabes quién? Del personaje que decía, hay hombre en el diario. El enano maldito. El enano maldito. maldito. El enano maldito, muchachos, busquen el enano maldito. Sí. Era una cabeza, Era ¿se Como acuerdan? un huevo, como una. Un individuo cabeza de ampolletas. Sí. Claro, sí. Tú mencionabas que no hay un periodismo chileno que nos diferencie de los otros. No creo. ¿A qué te refieres con eso? El periodismo, como técnicamente afuera de la historia, hay algo que se llama las prácticas y rutinas, es como la forma de hacer las cosas. Tú en un diario llegáis a las 9 de la mañana, empezáis a ver qué noticias hay, vais a reportear, vuelves, como el día a día del diario. Ese día a día es universal. Ya. O al menos hay bastante hispanoamericano, el uso iberoamericano, para incluir a Brasil. Pero yo creo que los gringos también. No, porque ahí yo creo que es un poquito diferente porque tienes más, ¿cómo decirlo? Un poquito más de recursos, pero no tan diferente. Sí. Pero en lo que he estudiado yo no hay unas diferencias. Yo no te puedo decir cuál es la característica concreta del periodismo chileno, no te lo podría decir. Yo tengo como mi tema del doctorado es la prensa sensacionalista de los años 40 y 50. ¿Ya? Lo único pero hay que estudiarlo más, es que en general las prensas sensacionalistas en América Latina son más bien de derecha. ¿Ya? Y en Chile fueron de izquierda, fundamentalmente, excepto el caso de Tribuna, que es el diario sensacionalista en la Unidad Popular, que es de derecha. Pero aparte de eso, no veo yo como que haya una distinción profunda, ni en la radio. Me estoy hablando como periodismo, no como medio de comunicación. En el hacer periodismo no veo como que haya diferencias profundas con Argentina, ponle tú. O sea, no sé, la Cuarta Crónica, no. La Cuarta... ¿Cuál vendría a ser el símil argentino de la Cuarta? Sí, Crónica parece que sí, porque hubo uno en los años 20 que se llama Crítica, que es el que marcó la pauta para todo el siglo XX. En Perú tenéis la prensa chicha, pero había otros previos, hay una Última Hora peruano. ¿Cómo se llama el diario peruano ahora que siempre le da con Chile? ¿No es El Comercio? Sí, el ¿O chino, La Razón? no, el chino. La Razón. La Razón, ¿cierto? Sí. Sí. Nos da. Además que sacaba unas cosas que son insólitas. Sí, pues sensacionalismo. Sí, claro. que Chile tiene armas nucleares. Sí. No, pues salió una foto de la fragata Lynch que tiene el número FF04. ¿Ya? Fighter Frigate 04. ¿No es cierto? Chile tiene 3 más de estas. O sea, ponemos una FF-120, imagínate la cantidad de buques, güey. AP-41, Aquiles, hay 40 más. Pero no hay nada que distinga que uno diga, no, esto solo pasa en Chile. Más o menos las organizaciones profesionales son más o menos las mismas, la competencia en el mercado de los diarios que he estudiado yo de la tarde, los vespertinos en Buenos Aires, en Santiago, de volumen en mucho más Buenos Aires también, sí. Pero básicamente son las mismas dinámicas. ¿Y cuál ha sido el poder de la prensa? Contemos periódicos, prensa escrita, televisión, radio. ¿Cuál ha sido el poder máximo que ha llegado a tener la prensa en nuestro país? ¿Han sido capaces, por ejemplo, de derrocar gobiernos o de poner en crisis algún gobierno o cambiar modelos económicos? ¿Qué tan potente ha sido la presión periodística? Siempre hay una tensión. Y yo no creo que haya una cosa como así tan directa, como que publicaron esto el gobierno. No es Watergate. Claro, pero el cuarto poder es realmente el cuarto poder. Sí, de todas maneras, sí. Sí, o sea, en su trayectoria histórica, no sé, tomemos de la dictadura para acá, digamos, incluso en la época de la dictadura, el reportaje sobre lo ocurre de Mónica González, por lo menos hace que Pinochet no ocupe esa casa. Ya es algo. Y en el siglo XIX hay unas cosas contra Vicuña Maquena también que le impiden acceder en su ascenso político, digamos, unas denuncias de corrupción que le tira el ferrocarril, si mal no recuerdo. Entonces, eso es normal de la relación entre medio y poder político. Eso es lo que hay que medirlo en términos de la influencia, que es una palabra bien difícil, pero usémosla. Es que la influencia que puedan tener en el sistema político, y eso yo creo que sí, se da, y sobre todo se da en la prensa escrita, y sobre todo se da en lo que se llaman los diarios de registro, los diarios grandes, el Mercurio del Paraíso, el Ferrocarril, el Diario Ilustrado, La Unión, que fueron súper importantes en el siglo XX, y lo que decían, no te diría yo que provocaba cambios inmediatos, pero
movía las aguas. Marcaba tendencia para algún lado, sí, efectivamente. Y ponte tú en la guerra del Pacífico, la prensa chilena era importantísimo. 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 Bueno, Eloy Cavide, que estábamos hablando de él, que era fue el corresponsal del Mercurio Valparaíso en la guerra, que se pelea con Balmaceda, termina preso un rato, ¿no? Termina preso un rato en Santiago, lo sacan rápidamente porque Agustín Edwards, por supuesto, mandó una nota rápidamente para que lo sacaran. Ese Edwards... no. Antes, me estoy tirando como tres Edwards para atrás. Sí, Edward Ross. No es el primer Edwards, porque ese había fallecido hacía poco. Tienes uno de los grandes influyentes fue el estandarte católico. Claro. Toda la iglesia apoyando a la guerra. El ferrocarril, por razones obvias, Mercurio de Valparaíso. El ferrocarril contra el estandarte católico en la cuestión del sacristán. Exactamente, porque el ferrocarril era liberal, claro, y el católico era completamente conservador. Después tiene Mercurio de Valparaíso. Y salieron en el frente, varios pasquines muy, muy divertidos. El Córdoba. Los de Juan Rafael Allende. Y los de Juan Rafael Allende. Que no sabemos cuánto movieron la aguja, pero que jodía porque era prensa satírica. Eran chistes, caricaturas, insultos políticos, ironía. Entonces tenía el ají chileno, el corvo, el pingüinito, el ferrocarrilito. Y Tomás es mucho más posterior. Sí, de los años 30. Entonces circulaba entre medio de la tropa con esta... Claro. Como no sabían leer, había mucho dibujo. Claro. ¿Ya? Y lo otro que se usó mucho como método de crítica fueron los títeres. Esa no la sabía. Hacían funciones de títere, donde criticaban el títere, criticaban el mando. Entonces, la calidad del rancho, ponte tú, ese tipo de cosas. Pelate que no quede registro de eso. No funciona nada. Y ahí provocaban cambios, pero dentro del cerrado círculo que era la gente de campaña. Pero sí, y eso lo podéis, como te digo, o sea, no es una cuestión directa, pero por ejemplo, una cosa que tengo en el libro, a Luis Hernández Parker, que es un periodista mega famoso de los 50, 40, 50, 60, tenía un programa de radio en el 54, que es el primer año que dan el Premio Nacional de Periodismo. Y se lo dan un día, y la noche anterior él ha dado a conocer que el presidente Ibáñez, va a hacer un cambio de gabinete, y medio presionado. Y el día que le dan el Premio Nacional de Periodismo, va la Policía de Investigaciones a su casa para conducirlo a la estación central, porque Ibáñez lo manda relegado a Aysén, fíjate. Al final no lo manda, pero eso te da un indicio de que incluso la radio, en los 50, era escuchada por el presidente e influida. Es que yo creo que la radio en Chile marcó una época inmediatamente, Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, marcó una época, pero todo el mundo escuchaba radio. Pero, claro. Pero a ver, hasta el día de hoy escuchamos radio. ¿Sí? Yo creo que hoy en día la mayoría de la gente escucha radio, pero jóvenes no. En el auto, mientras estáis movilizando. Sí, está bien, pero aquí era permanentemente. O sea, siempre había una radio encendida. No. Y de ahí vienen... y la radio llega a ser el único medio de comunicación universal. Claro. Los diarios nunca llegaron a lo rural. Hoy, por la ejemplo, radio sí. Yo cuando chico jugaba mucho con la onda corta de la radio. Sí, claro, sí. Pero hoy lo he hecho, no sé, porque he estado al lado del lago en Puerto Varas, donde se supone que no hay contaminación, no hay nada. No, ya no hay. Hay como 3 o 4 cuestiones que miráis de repente. No he hecho la prueba, fíjate. Hagan la prueba, si tienen una radio, empiecen a... Acá en Santiago no pilláis ninguna. Lo que pasa es que todos se fueron a FM por la repetidora. ¿Y acá en Chile murió la M o no? ¿O queda una radio evangélica? Sí, una cosa, pero ya no... Todavía queda. En Argentina la M todavía pega, o sea, compite con la FM. ¿O no? No sé, debe depender de la penetración de las antenas de microondas de los celulares. Claro. Porque ahora la cosa es transmisión de datos por data, y la data se hace vía microondas, no se hace por el espectro VHF, UHF. Aparece la radio. Me imagino yo que hubo voces que pensaron que se acababan los periódicos. Sí, siempre todo cambio tecnológico en periodismo implica ese miedo que nunca se cumple. Ya. O sea, la imprenta no mata inmediatamente el manuscrito. La radio no ha matado a la prensa escrita hasta ahora. Claro.
Y la televisión no ha matado a la radio. Ni a la prensa escrita. Ni a la prensa escrita. Entonces lo que pasa es que la torta de plata se va a achicar, se le achica a cada uno de ellos. Ahora es como medio pasado de moda porque hoy día un medio de comunicación es las tres cosas, pues digital y tiene las tres. La radio la ves, la miras y tiene la página web. Tiene la página web, tiene la radio, tiene la pantalla y tiene YouTube. Exactamente, y tienes cada vez menos plata porque la publicidad se la llevan todas las grandes transnacionales de datos. Claro, y yo por ejemplo miro el Google, que tú giras y te da, de acuerdo a el algoritmo te va mostrando noticias de distintas fuentes sobre lo que tú buscas siempre. Sin pagarle a la fuente. Sin pagarle a la fuente. Que es la tragedia de los medios de comunicación hoy día. Sin pagarle a la fuente. Claro. ¡Guau! Oye, y a propósito de fuentes, nosotros, tú mencionaste hace un rato Watergate, ¿cierto? Sí. ¿Hemos tenido algún caso acá en Chile? Yo me imagino que sí, no sé si alguno de ustedes conoce, donde una fuente haya soltado algo así un bombazo a lo largo de la historia, ¿o no? Mire, o sea, yo en el libro pongo a partir de como la fuerza que toma el periodismo de investigación en Chile, con lo que hace Mónica González, Patricia Verdugo en Dictadura y después, yo creo que hasta ahora con CIPER, el fenómeno está con nosotros, yo creo, lo que se me ocurre a mí que pongo en el libro, que fue muy importante también en la época de la transición, fue la entrevista que le hizo Informe Especial a Michael Townley. Sí. Que la hicieron básicamente confiesa ser el asesino del canciller Letelier y del general Prats. Claro, y tuvo todo un rollo ahí con el gobierno que quería, qué sé yo, que le iba a generar problemas y pidió que la postergaran. Pero eso es del 93, si no me equivoco. Pero sí, o sea, ha habido grandes... Sí, de todas maneras, CIPER saca cada cierto tiempo... Y cuando el periodista saca un libro a partir de un caso, de una noticia, de una entrevista, por ejemplo, me acuerdo yo por dar un ejemplo, Florencia Varas, El general disidente, este libro chiquitito que era una entrevista a Gustavo Lig, ¿cierto? Cuando un periodista dice, ¿sabéis qué? Esto da más que para una noticia, da más que esto lo convierto en un libro. Eso han sido las excepciones en realidad, ¿ya? Pero cada vez hay más. Yo recuerde los libros periodísticos, no lo he investigado, pero me da la impresión de que en los 80 se ponen súper... El que agarra mucho impulso eran los libros de Patricia Verdugo, ¿ya? Y sobre todo Los zarpazos del Puma. Sí. Fue la operación, ¿cómo se llama? La caravana de la muerte de los años 70, y ese libro es de los 80, y además ese libro inaugura la piratería en Chile. Porque, básicamente se dan cuenta de esto y el libro se mega piratea y es un exitazo. Era un libro de Pehuen, me parece, una edición, las grandes transnacionales no lo iban a publicar. Y hay otros periodistas, en general los periodistas, yo hablaba con la Patricia Politzer el otro día, en general los periodistas en esa época que eran de izquierda, como no tenían acceso solo tenían acceso a las revistas o a ciertas radios, empezaron como en el tema de los libros, con las dificultades propias de la época. Y no les siguió la pista exactamente, pero sí, vienen después varios, no es raro, digamos, publicar libros de ese tipo, los de Fluxá ahora últimamente. Claro, además que hay muchos libros que se tomaron de la fama de otros libros, ¿no es cierto? Como por ejemplo del Poder Judicial, que... El libro negro de la justicia. También, ese fue súper... Alejandra Matos. Ese libro lo tengo, es bien interesante lo que pasa con ese libro porque, que tal vez nos pasamos a otro tema, pero yo sostengo en el libro que las restricciones a la libertad de expresión, la dictadura solamente las aumenta, no es que las crea. El periodo previo es súper restrictivo para la libertad de expresión de los periodistas. No hay periodistas famosos. ¿El periodismo previo al 73? Sí, entre el 25, que sale el decreto 425 que restringe absolutamente una ley anterior que era bastante liberal, desde el 425 del año 25, que lo dicta la Junta de Gobierno que da el golpe del 11 de septiembre de 1925, los militares viejos, que después, bueno, en fin... Desde ese decreto hasta el 70, para no meternos en berenjenales, no hay periodista famoso que no haya ido preso por algo. Ya. Y básicamente van presos por ley de seguridad interior del Estado, Exacto. ofensa a la moral, las buenas costumbres, injuria o calumnia, como un uso malicioso
de la legislación vigente. Y esto es común. No es la dictadura de Pinochet, no los matan, ¿me entendí? Pero existía. Y lo que hacen los militares es construir más legislación restrictiva, además de los crímenes, digamos, pero construyen más legislación restrictiva a partir de lo que ya había. Y realmente tenemos una ley decente de prensa, no toda la gente piensa igual que yo, pero yo creo que la ley actual, que es de 2001, es la que finalmente te da un estándar democrático, que no te vais preso por expresar opiniones. Claro. Antes sí. Entonces, el libro de la Ale, que yo lo conozco, de Alejandra Matus, está en la frontera de eso. Ella publica un libro contando la corrupción en el Poder Judicial, y el presidente de la Corte, el expresidente de la Corte Suprema, entonces, haciendo uso de toda esta tradición legislativa, la amenaza o le impone una querella por desacato, no sé, viejo delito que por suerte ya no existe. Y ese delito consideraba prisión preventiva y consideraba posiblemente prisión también. Y ella, antes de que pase eso, se va. Se va. Sí, se va. ¿Tú te acuerdas que hubo una orden de sacar los libros de los piojos? Pero algo así. Requisición, imagínate, y esto en el 99. Y no solo se va, pide asilo político en Estados Unidos y se lo otorgan en el 99, no Pinochet, Frei Ruiz-Tagle. Entonces ya esta cuestión ya no daba para más, y bueno, cuando entra Lagos, viene con el paquete de arreglar esta cuestión a través de la ley de prensa. Oye, que todavía existe. No tiene mucho que ver con periodismo, pero hubo un momento en que un obispo, que era obispo de Valparaíso, Javier Prado, mandó a comprar todas las revistas pornográficas que habían en la región de Valparaíso y después las quemaron, las destruyeron, no sé qué. Eso... Nicolás Ibáñez también lo hace con La Nación en los 90. ¿Sí? Sí. Mira, ¿viste? O sea, es una... Pero si piensas que el año 92 venía a Chile Iron Maiden. Sí. Y el gobierno no le permitió la entrada. Claro, por satánico. Por satánico. Satánico. Entonces la tradición restrictiva de la libertad de expresión es súper siglo XX. Eso es como un descubrimiento que tuve yo en el libro, porque uno tiene como idealizado el periodo previo a... Incluso es que tiene mucha razón, porque en la revolución del 91 no hubo restricción. O sea, Balmaceda sí, pues Balmaceda sí, pero no me toquen a Balmaceda, vamos a empezar con mi Balmaceda, no me toquen a Balmaceda. No, o sea, en el periodo previo, y yo ahora, de hecho entrevisté a Alejandro San Francisco el otro día, y claro, me tocó revisar todo ¿cómo se llama? Se me olvida el Fígaro. El Fígaro, sí. Que son unos diarios terribles, decían las peores cosas de todo el mundo, casi se mataba, o sea, eran unas cosas, pero que no te podías... Impresionante, sí. Claro, porque viene las torturas que ya... Sí, como que... O sea, era... El principal objeto de escarnio de Balmaceda era su madre. Uh-huh. Porque él era hijo natural, fuera del matrimonio. Sí. Entonces era como darle a la mamá, o sea, eran unas cosas que hoy día inaceptables. Y digo, y eso viene porque la ley de 1872 era una ley liberal. Y con esa ley funcionan hasta, digamos, el 91, claro. Que claro, Balmaceda entra, declara la dictadura y ya no es más diario. Pero Balmaceda no es tanto, porque le dice, le permite al ferrocarril seguir... Sí. Y no me acuerdo, ¿el Mercurio también sigue? No, el Mercurio... No, lo cierran, tiene razón. Lo cierra, Valparaíso... No, el Mercurio autocierra. Eso es. No espera nada, sí. Cierra nomás. Hay conversaciones entre el ferrocarril y el gobierno para seguir, ya en el 91, que empieza la guerra, para seguir, y el ferrocarril decide no continuar. No continuar, sí. Sí. Pero Balmaceda le tenía buena... Porque Balmaceda le dice a ¿cómo se llamaba? Adolfo, el fin político, el que iba a escribir su legado, se me olvida. Le dice, para escribir mi legado, aquí tienes mis documentos y usa el ferrocarril porque ha hecho una buena cobertura de mi presidencia. Oye, ¿cómo creen ustedes que ha evolucionado el periodismo en Chile? Porque, por ejemplo, no sé, yo soy mucho más joven que ustedes. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era chico, no sé, salía Bernardo de la Maza o la Cecilia Serrano y decía, hubo un choque en Curicó con Lira. Y eso era lo que decía el presentador, y luego salía una persona, oye, hubo un choque en tal parte. Pero después vemos que, actualmente, vemos que hay opinión por parte del conductor y por parte del periodista que está dando la noticia.
esto ocurre porque el conductor no tiene cuidado, aceleran cuando no tienen que hacerlo, la municipalidad que no pone lomos de toro. Eso es como una evolución que va ocurriendo con el tiempo, ¿no? Yo creo que es un círculo, porque Ya. si tú vas a la Aurora de Chile es pura opinión. Pura opinión. Entonces, lo que siempre le digo a mis alumnos, el periodismo es opinión y es información también, y a lo largo de la historia tú vas teniendo diferentes iteraciones Claro. de lo que se considera Lo periodismo. que pasa es que cuando tú hablas de la Cecilia Serrano o de Bernardo de la Maza, ellos venían en un esquema de un gobierno militar. O sea, claro, Entonces, las noticias estaban realizadas y claramente todo. tú no podías emitir. A ver, el único. Perdóname, pero en honor a Bernardo, que yo sé que ellos en algún momento, en el 92 o 93, deciden sacar ese tipo de noticias. Sí. Deciden sacarlas de 24 horas. No sé si después habrán vuelto, pero tuve un momento en que ellos consideran que eso no es noticia y que 24 horas está para las grandes cosas, no para las cosas chicas. Pero 60 minutos era así y probablemente el Tele 13 era Y así. yo recuerdo de cabro que el único periodista que emitía opinión era Julio Martínez. Po. Sí, pues, bueno, es que era... No Y podía ir más, pues. y no solamente fútbol. Claro. O sea, se largaba con. ¿Y quién Pero fue nunca- el periodista que se negó a dar una noticia en vivo? ¿Te acuerdas? ¿No? ¿Se acuerdan o no? No. Que dijo que le había llegado una carta, ¿te acuerdas que la leyó al aire y dijo yo no estoy para leer estas cuestiones? No sé. Pero ahí hay que distinguir también el tipo de periodismo según el tipo de medio, porque hay cosas que Yo lo que pasa en la me voy a tele es bien guardar por distinto de lo que pasa en el ámbito escrito. Incluso en dictadura, la opinión contraria o semi-contraria a la dictadura todavía persiste, incluso en el Mercurio. Ahí yo tengo el caso de cuando Arturo Fontaine, que era director del Mercurio en el 78 me parece, publica una columna cuando se está discutiendo el sistema económico. Y una columna muy crítica del gobierno porque no quiere escuchar a nadie del gobierno, y de pasadita hace unas alusiones a las violaciones de derechos humanos bien así crípticas, pero que se entienden. Y después el caso que Pinochet llama a Agustín Edwards y dice tiene que sacar a este señor, y sin pelearse con Fontaine asume la dirección del diario Agustín Edwards. Entonces, la opinión nunca se ha ido realmente. Lo que pasa es que ahora estamos en un mundo en que la opinión es premiada en los algoritmos de redes sociales. Por lo tanto, los periodistas opinadores tienen más llegada. Claro, más con eso. visualización. Sí, yo creo que un poquito antes. Fíjate que cuando en Chile entra el modelo CNN, en los 2000, ese es un modelo de hacer periodismo en televisión, por decirlo elegantemente, con muchos menos recursos que lo que requiere un reportaje televisivo. Tienen periodistas que dan su opinión en vez de llevar cámara y armar reportajes. Y ese es el modelo, que trae CNN. Para efecto de los cabros y para mí también que he metido. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo CNN y un reportaje? En el modelo CNN tú tienes, porque es televisión 24 horas. Esto es una cuestión como técnica, pero que es bastante obvia, pero difícil de hacer. Tú tenés que llenar 24 horas de programación. En televisión eso es una brutalidad. 4 minutos es una brutalidad. 8 minutos es ya el universo, porque no es solamente... Porque en un programa de periodismo televisivo, la imagen esta otra imagen, 5 segundos acá, 10 minutos de este, 8 segundos del otro hablando, y eso es un día de trabajo, no sé cuánta plata, radio, taxi, 2, 3 periodistas. En cambio, nosotros hablando, claro, podemos un estar par de hablando imágenes de fondo. ¿Cuánto llevamos? Entonces, Perfecto. CNN combinó las dos cosas, pero al combinar las dos cosas, separó el rol antiguo del presentador televisivo, dar la información, y lo hizo dar la información y opinar con respecto a la información. Y con eso compró tiempo. Eso es lo que yo llamo el modelo CNN. Versus el modelo tradicional que existía en Chile, que era el periodista periodista a la cámara, doy la noticia, el segmento de video con la noticia, pasemos a otra noticia, 1 hora, terminamos. ¿Y cuál es la diferencia entre periodismo y historia? Me dijo Fernando, los periodistas son los historiadores de ayer. Porque yo leo libros de historia escritos por periodistas y son todos entretenidos. Sí, pero leo libros de historia escritos por historiadores. Eso es una lata. Eso tiene que ver con narración y con que como que la disciplina te hace escrita, te
te da ciertas técnicas para que la gente, porque el periodismo es un negocio, eso es lo que siempre le digo a mis estudiantes, es un negocio que compite. Los diarios de Chile compitieron. Nunca conocí a un periodista pobre. Son todos millonarios. No, eso es cierto. Son todos millonarios. Cabros estudian periodismo. Pero digamos, los medios siempre compitieron entre sí, también en el siglo XIX. Sí. Y entonces empezó la crónica y empezó cómo escribir. Ahora, para ser justos, digamos, lo que pasa es que el periodista tiene que levantar lo que escribe en muy poco tiempo. Es como la inmediatez. En cambio, el historiador no, porque el historiador, mientras más tiempo ha pasado, profundizar y mejor tiempo. Pero más la forma de la escritura, cuando tú lees crónica, al mismo Eloy Cadé, es de un lenguaje riquísimo, ¿no es cierto? Gramaticalmente impecable, las descripciones son fantásticas. Y hoy día son 2 líneas. Entonces, el periodista está formado para saber escribir bien. El escrito, también hay en la historia de la radio hay algo interesante, porque los que entraron a la radio tuvieron que deseducarse. Claro. Tenían que escribir bien para la radio, y escribir bien para la radio era hablar corto, punto seguido. Claro. Y eso se valoraba, ¿no? Habían cosas súper interesantes. Y en el 19 también, el diario del 19, el diario de 1840, 50, 60, o sea, en la época del siglo XIX, es un diario en el que conviven escritores y unos gallos que están empezando a salir a buscar noticias que resulta que se llaman periodistas. Y este mundo de novelistas, escritores, cuentistas, periodistas, todavía no se desgrana. Claro. Entonces, los mismos que escriben poesía o escriben cuentos son los que escriben las noticias informativas o los que opinan. Entonces también tal vez de ahí venga, esto lo ha estudiado Marcela Aguilar y otras, que es mi jefa en la Portales, y otros historiadores desde el punto de vista de la comunicación, con el nacimiento de la crónica en Chile. Es un género que se llama crónica. Y tiene que ver con esto, con esta iteración que hay de... Hasta tu último libro, el de Historia del Periodismo en Chile, ¿termina cuándo? En la última página podemos pero pregunta tonta que termina con el termina con el estallido pero muy corto, y la precarización de los medios de comunicación. Y las últimas noticias sí que toman como mucho tiempo en televisión, en radio, tienen que ver con los desastres naturales principalmente, y en ciertas cosas como el accidente del avión en Juan Fernández, que tomaron mucho tiempo depende de la relevancia de la noticia, o sea, cualquier cosa como que... Sí, la tele todavía convoca grandes multitudes para lo que como que es comunitario, o sea, aquí está quedando, o sea, el estallido fue... Uno de los problemas que hubo de la cobertura de tele en el estallido fue que se puso la cámara nomás frente a lo que estaba ocurriendo, y se mostraba lo que estaba pasando. Y vamos 2-3 horas con la misma imagen. Claro. Por una parte uno dice tenemos que mostrar lo que estamos haciendo, por otra parte uno dice, bueno, sí, ya entendí. Y ahí probablemente faltó el análisis que se le critica que ahora tienen muchos los periodistas. Puede ser, pero si tú ves hoy día un matinal, los que ellos pueden estar 1 hora hablando exactamente lo mismo y te van la misma imagen, el mismo video. Entonces, porque... Pero tiene un poco que ver con la naturaleza del medio, porque en el libro también es interesante cuando entran lo que yo llamo las tecnologías del espectro electromagnético, radio y tele, vienen con la entretención. O sea, no vienen desde el periodismo, vienen desde la entretención. Claro. La radio viene con la música, y la tele viene con las películas, las series, que eran todas envasadas. Es al revés que los diarios los inventa el periodismo, pero la tele y la radio no los inventa el periodismo entra nomás, porque tiene que entrar, porque se les ocurre que entre, porque creen que es bueno que entre. Entonces, la gramática de la radio y la gramática de la tele siempre va a estar rodeada de la gramática de la entretención. Y es así nomás, porque es la naturaleza del medio. Entonces, por eso por eso es distinto. Además que el morbo vende. Entonces, mientras más tenga una señora ahí sangrando, más rating tiene. Esas son las decisiones editoriales, pero incluso la tele bien hecha sin morbo tiene aspectos de entretención, porque si no te aburrís. Claro. Si no podéis poner a alguien, no sé, un cuadro fijo de alguien que no se mueve. Lo que quiero decir, incluso cuando lo haces bien, tienes requerimientos que tienen que ver con la entretención. Musicalización, edición, por ejemplo. Bien. Pueden ver que esta conversación de hoy día les va a servir para la clase de historia, les va a servir para la clase de literatura en el electivo, incluso para el lenguaje. Así que también bastante interesante. Alfredo, como para ir cerrando, si tú tuvieras hoy
que recomendar un libro, que no sea un libro tuyo, o puede ser un libro tuyo, tampoco me yafe, ya, otro libro. ¿Qué libro le recomendaría a los chiquillos que lean? Pero nada que ver con periodismo. De lo que tú quieras, es que les contaban antes, acabo de leer uno que me parece maravilloso, que es de un historiador alemán que se llama Volker Ullrich, que es sobre la caída de la República de Weimar. La República de Weimar fue el periodo histórico alemán anterior a los nazis. Si los cabros saben. Y es muy interesante porque siempre se habla de los nazis, y aquí la perspectiva que toma él es de la democracia alemana. ¿Qué le pasó? ¿Por qué cayó? Claro, aparecen los nazis al final como unos agentes bien importantes de esto, pero no son los agentes más importantes de esto. Aparecen un montón de actores que yo más o menos los tenía en la cabeza, pero no sospechaba. Las peleas internas en la izquierda, los monárquicos, los intereses de los grandes industriales, la ocupación de los franceses. Yo no sabía que los franceses habían ocupado Alemania en el 20 y tanto, después de la entreguerra, porque Alemania no pagaba sus obligaciones, y estuvieron ahí como 5 años. Y los franceses se llevan hasta el carbón de Alemania. Claro, no sabía. Sí. Y todo eso como va presionando el sistema político, terminan eligiendo como presidente de la República Hindenburg, que era un monárquico. Pero el libro dice que sí, pero dice que ese es como el mito que después hicieron para blanquearlo, como que estaba loco. No, estaba en perfectas condiciones. Dijo, vamos con Hitler, vamos. Así que un excelente libro, que lo interesante de la historia es que está basado en hechos, en documentos, ¿cachai? Que no despliega mitos, no despliega tanta, se me ocurre tal cosa, sino que lo dijo, aquí está registrado, aquí donde está, y va armando. Así que un gran libro. ¿Puedo recomendar un libro? Por favor, recomiende. Un libro que habla de lo que hablamos al principio, de todas estas pérdidas de tierra durante la independencia, qué sé yo. Un libro que se llama Las semillas de Coyihuay, que es de Víctor Berenguer, profesor de Talca, y habla es una historia novelada de una disputa de tierras, ¿ya? Entre 1818 y 1822. Y cómo la familia de inquilinos tiene que asumir esto que se van a quedar sin casa, o con casa, porque nadie sabe. Entonces, un libro súper interesante, muy bien hilado, y te habla de ese Chile que se nos fue, ese Chile profundo, el Chile rural, el Chile de la carreta huella, el Chile de la chingana, y es bien entretenido, así que semillas de Coyihuay, chiquillos. Y yo les recomiendo cualquiera de los de Ascanio Cavallo, que es como el Aldo Chapacase, el relator de los últimos 60 años en política en Chile. Son súper buenos. Oye, yo quiero agradecer que nos haya acompañado hoy día. Encantado. Muy interesante, se hizo bueno, ¿viste? Muy claro. Excelente primer invitado. Bueno, los primeros no sabía. Somos buenos. Somos buenos, compadre. Vamos bien. Muy bueno, vamos bien. Yo tengo que hacer un disclaimer. Dígame. En el episodio pasado yo hablé de que una niña, ¿te acuerdas? Había hecho un trabajo de la Guerra del Pacífico que yo te mandé y dije que había tomado una sola página y que lo había copiado. Me retó, me dijo que no había sido así, que había tomado de 3 páginas y que lo había hecho y lo había mandado. Ahora, no sé si eso sea bueno, pero estoy haciendo el disclaimer. Está bien, porque cuando el trabajo me llegó a mis manos dije, ¿de dónde salió esto? Sí, así que ya lo dije y listo. Así que estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Buenas. Gracias, señor director. Señor productor, señor director. Audio, estamos cada día mejor, ¿eh? Sí, pues, no el audio esto estamos yo soy estudiofónico. Sí. Muchas gracias, chiquillos. Chao, nos que vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho.